भजहु रे मना रे नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे। Hare Krishna, buenas noches. Hare Krishna, Hernán. Bien, entonces, en la sesión pasada cubrimos hasta el texto número 15, 13, digo, perdón. No, ¿qué pasa? Ok. Entonces, este verso nos explicaba, eh, o más bien, a través de este verso, Krishna está refutando los diferentes argumentos de Arjuna debido al apego que él siente por el cuerpo de sus familiares. Entonces, el verso nos dice que así como el alma encarnada en el cuerpo pasa de la niñez, luego a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera, al momento de la muerte, pasa a otro cuerpo. Entonces, lo que está tratando de hacer Krishna a través de esta declaración es que Arjuna entienda que esta batalla eh, tiene como principal propósito brindarles la oportunidad a estas grandes personalidades como Bhishma, como Dronacharya, de adquirir un cuerpo más joven o ya bien sea ascender a sistemas planetarios superiores, puedan experimentar un disfrute más especial. Entonces, se explica que así como cuando el individuo, la entidad viviente, entra en el cambio de la niñez a la juventud, siente cierta dicha, cierto regocijo, es algo natural, o sea, cuando somos niños deseamos ser grandes. Entonces, cuando entramos en ese paso transitorio de la niñez a la juventud, se despierta en nosotros cierta felicidad, cierto placer. Entonces, partiendo de este punto, el hecho de que estas personalidades, quienes más preocupan a Arjuna, Bhishma y Dronacharya, sus maestros, abandonaran el cuerpo en el campo de batalla, debe ser también una causa de regocijo, ya que tienen un cuerpo anciano y si mueren en el campo de batalla van a tomar un cuerpo rejuvenecido. Entonces, pero se dice también uno de nuestros maestros, quien comenta el Bhagavad Gita, explica que aunque las almas que se encuentran en ese momento condicionadas en los cuerpos de Bhishma y Drona y los demás son eternas, es natural que ocurra cierta pena o que ocurra cierto duelo por su partida, ¿sí? Y eso se debe al afecto que inconscientemente se genera hacia el cuerpo de las personas más cercanas en nuestra vida. Entonces, él mismo explica que con la destrucción de esos cuerpos ya ancianos y al recibir ellos cuerpos nuevos, eso debería ser un motivo de alegría para Arjuna. Pero como él no lo ve de esta manera, Krishna presenta este siguiente verso para explicar sí, respuesta de Krishna ante la vacilación emocional que está experimentando Arjuna. ¿Peleo o no peleo? Si peleo va a ser causa de disfrute, si gano también va a ser disfrute. Entonces este verso es muy importante ya que nos permite entender o establece el criterio para volvernos imperturbables ante la influencia de la felicidad y la aflicción materiales. Entonces, en este verso, Krishna ordenará a Arjuna que no se lamente
por lo que vaya a suceder en el campo de batalla, sino que aprenda a tolerar. Entonces, eh, seguimos. Texto número 14. Matras parshastu kaunteya shitoshna sukhadukadaha agama paino nityas tamstitikshasva bharata. Traducción. Oh hijo de Kanti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y de su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Significado. En el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según las disposiciones védicas, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Magha, enero, febrero. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello, el hombre que acata los principios religiosos no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano. Uno tiene que cumplir con su deber, pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los kshatriyas, y aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los dos nombres que aquí se le dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota que sus grandes parientes consanguíneos por el lado materno, y el nombre de Bharata denota su grandeza por el lado paterno. Se supone que él tiene un gran linaje, tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícita la gran responsabilidad de cumplir bien con los deberes. Por consiguiente, él no puede eludir la pelea. Entonces, aquí básicamente Prabhupada está elaborando acerca de lo que comenté hace un momento, y es que la intención de Krishna al declarar esta afirmación es que Arjuna aprenda a tolerar. Entonces, en el cumplimiento de nuestros deberes específicos, siempre vamos a estar vacilando entre momentos de felicidad o de placer, o momentos de felicidad o de perturbación. Es algo inevitable porque el mundo material, la creación material, es dual. O sea, el día tiene su noche, el calor tiene su frío, el bien tiene el mal, el hombre tiene mujer, etcétera. Todo tiene su contrario. Entonces, por lo tanto, toda actividad que ejecutemos dentro del mundo material indiscutiblemente nos va a llevar a experimentar estos dos tipos de emociones. Pero el devoto, la persona trascendentalista con conciencia de Krishna, aprende a tolerar tanto los momentos de felicidad y de aflicción que se manifiestan, como dice el verso, tal como la aparición y la desaparición de las estaciones del verano, del invierno y el verano. Entonces vemos cómo el invierno llega y luego da paso al verano. Y es un ciclo repetitivo, una y otra vez, y no hay forma de detenerlo. Entonces, partiendo de ese punto, la felicidad y la aflicción nunca van a dejar de manifestarse para la conciencia materialista. Pero cuando el individuo, la entidad viviente, desarrolla un estado de conciencia mediante el cual logra volverse imperturbable ante estos cambios temporales, automáticamente trasciende la dualidad material. Entonces, más adelante a Krishna nos va a explicar cuál es la clave para llegar a esa plataforma de en donde nos volvemos imperturbables ante estos cambios temporales de la vida. Entonces, Prabhupada da diferentes dos ejemplos. Uno de ellos es en la India, el mes de Magha, que es el mes entre enero y febrero. Se dice que es un mes en el que hace mucho frío. O sea, India es súper caluroso, pero cuando hace frío, hace frío. Entonces, durante esta época,
tanto el hombre como la mujer debe bañarse. Entonces, eso es lo que Prabhupada explica, o sea, no que porque hace frío, yo voy a dejar de lado el principio general de limpieza que es asear mi cuerpo. No importa si el agua es helada, aún así debo llevar a cabo mi deber y eso me permite tolerar como la influencia del clima en nuestro cuerpo. Y bien, ese es como el punto principal de este verso. Entonces, aquí Krishna le dice a Arjuna que él no debe desestimar, ¿sí?, su deber en mérito como al dolor, el sufrimiento o el placer que puedan emerger en el transcurso de su ejecución. O sea, él debe cumplir con su deber sin preocuparse por la felicidad o la aflicción que puedan llevar consigo la ejecución de, de la batalla. Entonces, eso es lo que... Sí, Sherman. Una pregunta, ¿por qué Prabhupada hace la distinción, o sea, como de esas tareas por género? O sea, ¿qué sentido tiene eso? No creo que tenga una explicación muy profunda, solo que en la India, principalmente el hombre es como el que se ocupa de mantener el hogar, ¿sí? De trabajar. Entonces, para él poder asistir a su trabajo, cumplir con sus actividades espirituales, debe seguir el principio de bañarse. Entonces, da el ejemplo de otra época en India, en donde el calor es súper intenso, es el periodo de mayo y junio, y por lo general las mujeres se ocupan en esta actividad de cocinar, ¿sí? Ya sea para los templos, para sus hogares, es como una cualidad femenina. Ellas sienten cierta pasión por preparar diferentes platos sí, exquisitos para que otros se sientan satisfechos con ellos. Entonces, eh, trata como de dar un ejemplo, tanto para la capacidad masculina como la femenina de volverse imperturbable ante este tipo de situaciones. O sea, eh, el tolerar no solamente es para el género masculino, como en el caso de Arjuna, sino que Prabhupada explica cómo las mujeres aún así también logran alcanzar este estado, porque hombre o mujer es el traje externo. La fuerza proviene del alma espiritual y el alma espiritual no tiene género, no es hombre ni mujer, es alma espiritual. Entonces de allí nace la fuerza para que podamos volvernos tolerantes hacia ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, bien, continuamos. Texto 15. Yajina vihata yantiete purusham purusharshabha samadhukha sukhaviram somrita tvaya kalpate. Traducción. Oh tú, el mejor entre los hombres, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Significado. Todo aquel que se mantenga firme en su determinación de alcanzar la etapa avanzada de la iluminación espiritual y que además pueda tolerar los embates de la aflicción y la felicidad, es indudablemente una persona merecedora de la liberación. En la institución Varna Ashrama, la cuarta etapa de la vida, es decir, la orden de renuncia, sannyas, constituye una situación difícil, pero aquel que realmente quiere perfeccionar su vida, adopta sin duda la orden de vida de sannyas. Pese a todas las dificultades que se le presenten, las dificultades, pese a todas las dificultades que se le presenten. Las dificultades surgen, por lo general, del hecho de tener que romper las relaciones familiares, de tener que abandonar la relación con la esposa y los hijos. Pero si alguien es capaz de tolerar esas dificultades, es seguro que su senda hacia la iluminación espiritual se halla completa. De igual modo, a Arjuna se le aconseja perseverar en el desempeño de los deberes de un kshatriya, incluso si le es difícil pelear con sus familiares u otras personas tan queridas como ellos. El señor Chaitanya adoptó sannyas a la edad de 24 años y las personas que dependían de él
su joven esposa y su anciana madre no tenían a nadie más que velara por ellas. Sin embargo, él adoptó Sanías por una causa superior y se mantuvo firme en el desempeño de los deberes superiores. Esa es la manera de lograr liberarse del cautiverio material. Entonces, en, en encuentros pasados hablamos un poco acerca del sistema de Varna Ashram Dharma o el sistema de castas, y entonces explicamos que las ocupaciones sociales se categorizan por la casta brahmínica, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Eso en el ámbito social. Pero aquí estamos escuchando un, eh, una nueva ocupación, ¿no? Sannyas. Entonces, este sistema de Varna Ashrama tiene dos divisiones. Entonces, Varna significa esas cuatro clases o ocupaciones sociales de las que ya hablamos, y Ashrama son otras cuatro ocupaciones que tienen como principal enfoque el avance espiritual, la autorrealización. Entonces, esas cuatro son, les debo la diapositiva para la próxima sesión, creo que la tengo. Entonces, esas cuatro castas o esos cuatro ashramas son, la primera es Brahmacharya. Entonces, la Brahmacharya significa vida de estudiante célibe. Entonces, según el sistema tradicional de Varna Ashram Dharma, los niños deben ser entregados al Gurukula. Un Gurukula es como la escuela en donde estas personas logran capacitarse con su maestro espiritual. Aprenden a desempeñar el servicio devocional bajo las instrucciones de su maestro espiritual. Entonces, eh, según el sistema védico, esta etapa debe empezar desde los 5 años de edad, de, eh, eh, más que todo en el caso de los hombres. Deben iniciar su etapa de Acharya y de ahí hasta los 25. O sea, son 20 años de entrenamiento. Es una etapa de entrenamiento en donde el hombre no solamente aprende a desempeñar el servicio devocional, sino que recibe diferentes tácticas, entrenamiento, realización para controlar sus sentidos, tener control de su mente y sus sentidos, en especial la lujuria, porque esta etapa de celibato, de abstenerse de entrar en la vida sexual de manera prematura, le da al hombre suficiente fuerza para que al tomar la vida de casado, la vida hogareña, tenga el suficiente carácter y criterio para poder brindar refugio tanto a su esposa como a sus hijos. Entonces es dentro del sistema de Varna Ashram Dharma, en especial las cuatro ocupaciones espirituales o ashramas, la brahmacharya es fundamental porque es lo que permite que se desarrollen hombres cualificados para traer hijos conscientes de Krishna. No, como lo escuchamos en el primer capítulo, el temor de Arjuna era que al morir todos estos hombres en batalla, las mujeres iban a quedar desprotegidas y con ello iba a aparecer Varna Shankara. Varna Shankara significa población indeseada. Entonces, cuando los hombres se ocupan en practicar brahmacharya, en un periodo de su vida, a estudiar las escrituras, eh, mediante el control de su mente y sus sentidos, desarrollan esas cualidades para poder traer hijos que favorezcan a la sociedad. Entonces, por eso es la primera y es esencial para que podamos desarrollar las cualidades adecuadas de un buen devoto. Eh, Luego, el brahmachari, el monje célibe, toma la decisión, según la instrucción de su maestro espiritual, de si continúa como llevando una vida monástica de renuncia o entra en la vida de casado. Entonces ahí viene la otra ocupación que se conoce como grihasta. Grihasta significa vida familiar. Entonces, el propósito de la vida familiar no es simplemente ocuparse en la complacencia de los sentidos, ¿sí? No es que el hombre trabaje fuertemente todo el día,
para que llegue en la noche a ocuparse en vida sexual con su esposa, sino que el enfoque central del Grihasta Ashram es Krishna. Todas las actividades que ejecuta el Grihasta es para la satisfacción del Señor Supremo y se ocupa en actividad sexual únicamente para atraer hijos conscientes de Krishna. Entonces, de los cuatro ashrams, el Grihasta Ashram tiene una peculiaridad y también una función importante, y es que es el único que se ocupa, por decirlo así, en actividades materialistas o fruitivas, por decirlo así. O sea, el grijasta debe trabajar para mantener su grija, su hogar. Grija significa hogar. Entonces, él debe trabajar para mantener su hogar, mantener su cuerpo y el de sus familiares. Entonces, ¿por qué es la más importante, por qué es importante la función del grijasta? Ya lo voy a explicar al terminar los otros dos ashrams. Luego, el grijasta se ocupa en esta vida familiar de los 25 años a los 50 años. Durante este periodo de tiempo, él se debe encargar de que sus hijos, al momento en que él tenga 50 años, ya sean eh, personas maduras, por decirlo así, con bases espirituales sólidas, con educación, eh, porque a los 50 años él debe entrar en la siguiente orden, que se conoce como Vanaprastha. La orden de Vanaprastha es la orden de retiro. El hombre se empieza a alejar o más bien se aparta gradualmente de su vida familiar. Entonces, por eso es indispensable que el hombre a esta edad deje hijos maduros, porque como él tiene que abandonar el hogar para continuar con el sendero de la autorrealización, sus hijos deben hacerse cargo de su esposa. Entonces, en una ocasión dije que según la Manu Samhita, allí se establece que las mujeres deben estar protegidas durante todas las etapas de su vida, en la niñez por el padre, en la adolescencia y en la etapa adulta por su esposo y en la vejez por sus hijos. Entonces el hombre, el grijasta, se debe ocupar de que sus hijos se entrenen lo suficiente para que cuando él abandone el hogar, su esposa tenga refugio de sus hijos. Y esta etapa de Vanaprastha dura de los 50 a los 60 años. Y a los 60 años, el Vanaprastha toma sannyas, que es de lo que se está hablando acá. Sannyas es la orden más elevada dentro de estos cuatro ashrams porque significa vida de renuncia. O sea, aquí ya la persona se vuelve un completo renunciante ante el mundo material. No está en busca de dinero, evita por completo la asociación con el sexo opuesto, con mujeres y personas que eh, gocen de opulencia material, tengan riqueza material, porque eso puede llevar a que su mente se perturbe. Entonces, el sannyasi es un mendicante, por decirlo así. Vive de la caridad que otros le puedan entregar. Entonces, Prabhupada, para el Grihastha Ashram es esencial porque es el que se encarga de mantener tanto a sannyasis como vanaprastas y brahmacharis, ya que es el único que se ocupa en actividades materialistas o fruitivas, debe entregar una parte del fruto de su actividad para que estas tres órdenes se mantengan y puedan continuar con su labor de prédica, porque tanto brahmacharis, vanaprastas y sannyasis están ocupados en predicar, en expandir el movimiento de este proceso para la conciencia de Krishna. Entonces, les voy a pedir eh, que me regalen, por favor, unos minuticos. No tardo, es que tengo que hacer una cosita súper rápido, un par de minutos, ¿ok? Ya, bien. Entonces, el sistema Varna Ashram Dharma se compone de cuatro clases sociales: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, y cuatro órdenes espirituales: Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha y Sannyas. Entonces, Prabhupada cita aquí este ejemplo de los sannyasis porque la orden de vida de renuncia no es algo sencillo, es algo muy complicado. Entonces, tomar esa decisión
implica dejar de lado todas nuestras relaciones familiares, de amistad, o sea, eso significa renuncia, abandonar todo y depender por completo de la misericordia del Señor. Entonces, a pesar de todas las dificultades que se presenten al momento de tomar la decisión y ya en medio de la orden de vida de renuncia, la, la persona, el individuo, la entidad viviente debe tener la capacidad de tolerar todas esas dificultades, porque si aprende a hacerlo, es seguro que su senda hacia la iluminación, hacia la autorrealización, se, se halla completa. Entonces, de la misma manera, aquí Krishna le está aconsejando a Arjuna que no se perturbe ante el cumplimiento de su deber. Como él es un kshatriya, no importa si tiene que pelear con un familiar o con un amigo, debe llevar a cabo su deber y eso le asegura a él el avance en el sendero de la iluminación. Entonces, aquí en el verso, Krishna menciona por primera vez una meta espiritual y es la liberación. Entonces, él dice, o tú el mejor entre los hombres, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Liberación, ¿qué significa? Lograr liberarse, valga la redundancia, sí, liberarse de todas las aflicciones que lleva consigo la vida material. Entonces, liberación significa poder trascender la vida material. Entonces, cuando la persona desarrolla ese estado de tolerancia, avanza en ese sendero de la liberación. Entonces, por primera vez, Krishna está dando aquí pequeños vislumbres de guiana, de conocimiento. Entonces, por realizar nuestros deberes prescritos, o sea, por cumplir o llevar a cabo nuestro karma, obtenemos conocimiento, jnana. Y ese conocimiento es un prerequisito para la liberación. Entonces, para recordar, estamos en la sección de este segundo capítulo que nos habla sobre el jnana. Entonces, de los versos 11 al 30 vamos a escuchar acerca de jnana. ¿Alguien recuerda la definición de jnana? Eso no es conocimiento. Ese es el significado literal de la palabra, pero ¿qué significa jnana como tal? ¿O qué es verdadero conocimiento? Conocer las dos separaciones, o sea, no sé si estoy en lo correcto, como saber las dos separaciones espirituales. Primero, ¿qué es uno? O sea, cómo está como su posición constitucional. Y segundo, saber cuál es la verdad suprema. O sea, quién es el Bhagavan. No sé. ¿Hace parte? Sí, hace parte. ¿Alguien quisiera complementar? Pues yo tengo entendido que es como conocimiento sobre la absoluta, ¿no? ¿Hace parte? ¿Alguien más? Bueno, Guiana significa entender que no soy el cuerpo. Ahí nace el verdadero conocimiento trascendental. Cuando comprendemos, entendemos que no somos el cuerpo, sino somos almas espirituales. Almas espirituales. Entonces, verdadero conocimiento implica entender la diferencia entre la materia y el espíritu, entre lo que perece y lo que es eterno. Y más profundo aún, o sea, para completar ese guiana, entender que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y cuál es mi ocupación o mi posición ontológica como alma espiritual, que es ser eterno sirviente de Krishna, de la suprema personalidad de Dios. Eso es verdadero jnana. Entender que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y como alma espiritual soy un eterno sirviente de Krishna. Esa es la definición de jnana más exacta para que la podamos recordar. Eso es verdadero conocimiento. Porque existen muchas facultades en las universidades que hablan de ciencia, medicina, agricultura, ingenierías, artes, pero ninguna de estas facultades
a pesar de que las dicte la mejor universidad a nivel mundial, entiende qué es el alma y cuál es su diferencia con el cuerpo. Entonces, por eso ese es el verdadero conocimiento. Conocimiento no significa saber mucho de matemáticas, no sé, ciencia, filosofía, sino entender ese principio general que Prabhupada llama el ABC del conocimiento trascendental. Entender que no somos el cuerpo. Bien, continuamos. Texto número 16. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Ubhayorapi drishtontas tvanayos tattvadarshibhihi. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Significado. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia médica moderna admite que el cuerpo está cambiando a cada instante por las acciones y reacciones de las diferentes células, y que en virtud de ello el cuerpo crece y envejece. Pero el alma espiritual existe permanentemente, manteniéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza, el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen todas las clases de videntes de la verdad, tanto personalistas como impersonalistas. En el Vishnu Purana 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas tienen todos una existencia espiritual autoiluminada. Y en sí Vishnur Bhavanani Vishnu. Las palabras existente y no existente se refieren únicamente al espíritu y la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Este es el comienzo de la instrucción que el Señor les da a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado, y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre las entidades vivientes, las partes integrales y la suprema personalidad de Dios. Uno puede entender la naturaleza del Supremo por medio del estudio cabal de uno mismo, sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el Ser Supremo es como la que hay entre la parte y el todo. Los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, al Supremo se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7. Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el supremo y a la energía o la naturaleza se la acepta como lo subordinado. De modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso del amo y el sirviente o el instructor y el instruido. Un conocimiento así de claro es imposible entenderlo bajo el efecto de la ignorancia, y para alejar esa ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Entonces aquí nuevamente Krishna está reprendiendo a Arjuna al decirle que, o sea, los videntes de la verdad eh, reconocen la diferencia que existe entre el cuerpo y el alma, o sea, tienen verdadero jnana, verdadero conocimiento. Entonces, de manera indirecta, él le está diciendo a Arjuna que pese a todas sus anteriores eh, palabras eruditas y basadas en el Shastra, pese a sus argumentos válidos, pese a todo ello, él no ha comprendido las cosas tal como son. Entonces, Krishna aclara la verdad ofreciendo dos propuestas en este verso. O sea, la primera es Nasato Vidyate Bhavo, que es la primera línea. Esta es la primera propuesta de Krishna. Y la segunda línea, que es la segunda propuesta, Na Bhavo Vidyate Sata. Entonces, Nasato Vidyate Bhavo significa que el cuerpo material y todas las situaciones materiales son temporales, no existen realmente. Y esta segunda línea
nos explica que solo aquellas cosas que son sat, esta palabra eh, eh, proviene aquí la escriben sataha, pero también significa sat, y el significado de sat es aquello que es eterno. Entonces, con esta segunda propuesta, Krishna está explicando que todas aquellas cosas que son sat o eternas existen verdaderamente. Entonces, basándonos en esta primera línea, ¿cuál vendría a ser lo inexistente o aquello que no existe en realidad? El cuerpo material, ¿Cómo? el cuerpo material o la energía Exacto, material exacto, sí, es el cuerpo material. Y la segunda línea de que nos está hablando. del alma. Exacto, así es. Entonces, Prabhupada lo que trata de explicar en el significado es que al citar este verso del Vishnu Purana, que declara que Vishnu y y sus moradas, todos tienen una existencia espiritual autoiluminada. ¿Eso qué quiere decir? Son eternas. Entonces, tanto Vishnu o Krishna y sus expansiones, sus diferentes energías, poseen las mismas cualidades que él, que el Señor Supremo. Y esas cualidades, una de esas cualidades es Sat, son eternas, tanto la Suprema Personalidad de Dios como todo lo que se expande de él. Entonces, Prabhupada, acá en el significado nos ayuda a entender que si bien nosotros somos parte del todo, partes integrales, o sea, no hay diferencia entre la parte y el todo. O sea, por ejemplo, yo tengo un pastel, ¿no? Cojo un pastel y saco una tajada. Cualitativamente, no hay diferencia entre esa tajada del pastel que yo acabo de tomar y el pastel en general, ¿no? Está compuesto de los mismos ingredientes. Si yo pruebo la tajada o pruebo el resto del pastel, me va a saber igual. Pero cuantitativamente no son lo mismo. La tajada es una pequeña porción, una parte fragmentaria, una parte integral de la torta en general. Entonces, las entidades vivientes son cualitativamente iguales al Señor, pero cuantitativamente no son lo mismo. Y la explicación es que, una de las explicaciones que se da es que yo soy consciente de mi cuerpo, ¿sí? Yo sé si me enfermo, yo sé si me duele una muela, pero yo no sé qué pasa en el cuerpo de la otra persona o de las personas que me rodean. Pero Krishna conoce lo que sucede en su cuerpo, en mi cuerpo y en el cuerpo de todas las entidades vivientes, tanto animales, plantas, diferentes entidades vivientes que existen. Esa es la diferencia cuantitativa entre el Señor. O sea, nosotros somos finitesimales, somos partes y porciones, pues, sí, partes fragmentarias del Señor Supremo. Y Krishna es infinitesimal, o sea, Él es el todo completo. Y no quiere decir que con el ejemplo de la torta, porque ese ejemplo del pastel se puede prestar para un entendimiento impersonalista, no es que porque yo digo que si separamos una porción de la torta, ya no queda completa. Eso es un ejemplo burdo, pero en el ejemplo de Krishna, en el momento en que se expanden sus diferentes partes integrales de él, eso no quiere decir que él pierda partes de su cuerpo. No, eso significa absoluto. O sea, no es que porque un alma cae al mundo material, Krishna pierda un vello de su cuerpo o pierda una uña. No, el Señor es absoluto, es autosuficiente y, y, y sus energías actúan siempre bajo su dirección, bajo su control, pero no generan ninguna perturbación en su aspecto personal. Simplemente él las está dirigiendo, cada una cumple ciertos propósitos y la función de estas diferentes energías que nacen de Krishna es brindarle placer. Entonces, eh, ¿por qué los impersonalistas plantean de que si bien no somos el cuerpo, somos espíritus, hacemos parte de una energía total?
al momento de abandonar el cuerpo, como nos hemos separado de esa energía total, del Brahman impersonal, al morir, la meta máxima de la vida es volver a fundirnos en el Brahman. Es como saqué la parte de la torta, del pastel, y por decirlo así, eso es una entidad viviente. Entonces, cuando llega la muerte para esa entidad viviente, esa porción vuelve a integrarse dentro de la torta. Esa es la percepción impersonalista. Pero los devotos entienden, y como lo escuchamos en el texto número 12, en donde Krishna explica la individualidad del alma, al decir que nunca hubo un tiempo en el que él no existiera, ni Arjuna, ni todos los reyes que están ahí presentes, ni en el futuro ninguno de ellos dejará de existir. Allí él no habla del cuerpo, sino del alma eterna, el alma espiritual. Entonces, el devoto entiende ese principio general de que si bien hace parte del Señor Supremo, aún así es diferente del Señor. Entonces, aquí Prabhupada explica eso al decir que aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el Supremo y a la energía a la energía o la naturaleza se la acepta como lo subordinado. Un ejemplo muy claro de esto es que, o sea, la cualidad del energético es aquel que controla la energía, ¿no? O sea, si nosotros tenemos electricidad, es porque hay un ingeniero en la planta eléctrica que se encarga de direccionar a través de diferentes comandos la energía a través de la ciudad o el sector en el que nos encontremos. Entonces, esa energía no actúa por independencia, sino que está subordinada al energético. Entonces, de la misma manera, todas las energías que emanan del Señor, principalmente tres, la energía interna, la externa y la marginal, actúan bajo la dirección del Señor. Entonces, están subordinadas al Señor. Y que es lo que Prabhupada dice, de modo que las entidades vivientes siempre están subordinados al Señor Supremo. Entonces, este es un principio general para nosotros entender que nuestra posición siempre es la de sirvientes. No somos amos. Ese deseo egoísta de querer ser disfrutadores, de ser los señores, es lo que nos tiene atrapados en esta existencia material. Pero si recobramos, restablecemos nuestra conciencia original de servidumbre hacia el Señor Supremo, automáticamente podemos avanzar en ese sendero de autorrealización y de esa manera apartar la ignorancia. Entonces, esa es la importancia del estudio del Bhagavad Gita, como lo dice Prabhupada aquí para finalizar de manera eh, muy bella el significado. El Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Él no está solamente iluminando a Arjuna, instruyendo a Arjuna, sino que sus instrucciones son para todas las generaciones futuras. Sus instrucciones son eternas. Entonces, ese es el principio general. Aquí Prabhupada también habla de la naturaleza trascendental de las entidades vivientes y dice que de esto se va a hablar en el capítulo 7. O sea, las entidades vivientes son superiores a la energía material o a la naturaleza material. Entonces, en el capítulo 7 vamos a entender eso. Krishna explica muy bien cómo sus diferentes energías. Bien, Sherman tiene una pregunta. Ah, no, no, pues iba a preguntar sobre las energías, pero bueno, si es para después, pues está bien. Iba a preguntar también cómo se relaciona eso con el concepto de Maya, o sea, de dónde viene la ilusión material, de cuál de esas energías o algo así. Ujú. Bueno, como lo dije, Krishna tiene tres energías. La energía interna o Antaranga Shakti. Shakti significa potencia. La energía externa, Bahiranga Shakti. Y la energía marginal, Shakti. Entonces, nosotros, como entidades vivientes, somos Tatashta Shakti, somos energía marginal. ¿Qué significa marginal? Que está tiene la facultad de decidir bajo qué otra energía refugiarse, si en la energía interna o la externa. Entonces, nosotros como entidades vivientes podemos decidir si nos refugiamos en la energía interna del Señor, o sea,
nos ocupamos en servicio devocional o nos refugiamos en la energía externa del Señor. O sea, mm, volvemos nuestra conciencia materialista y nos enfocamos simplemente en el disfrute material. Entonces, Maya significa aquello que no es o la ilusión. Entonces, Maya es la característica de la energía externa del Señor, porque la energía externa del Señor es la naturaleza material. Entonces, como lo dijimos en la primera sesión que tuvimos, como traté de explicarlo, el Bhagavad Gita comprende 5 temas principales. Ishvara, el controlador; Jiva, la entidad viviente; Prakriti, la naturaleza material; Karma, la actividad; y Kala, el tiempo. Entonces, Prakriti, la naturaleza material, tiene como principal propósito mantener bajo condicionamiento a la entidad viviente que ha decidido darle la espalda al Señor. O sea, el mundo material no es un castigo, sino es un reformatorio, porque nuestra condición actual es, es una condición de enfermedad. O sea, estamos enfermos, es como si sufriéramos de amnesia, no podemos recordar quiénes somos. Esa es la enfermedad de la entidad viviente en el mundo material. Entonces, la naturaleza material, siendo una energía del Señor, tiene como propósito eso, mantener a la entidad viviente bajo la ilusión, bajo el condicionamiento material, llevándola a creer que es el Señor Supremo. Entonces, en el capítulo 7 Krishna dice, Dai Vijaya Shaguna Mai, Mama Maya Duratyaya, Man Evaye Prapayante Mayam Etam Taramtite. Entonces, allí él dice, Dai Vijaya Shaguna Mai, o sea, esta energía material, esa naturaleza material es una de mis energías, es una energía divina mía y es muy difícil de superar. Duratia ya significa, es difícil, o sea, en verdad es difícil de superar. Pero Krishna dice, Man evaye prapadyante, prapadyante significa aquellos que toman refugio en mi energía interna, logran atravesar la naturaleza material fácilmente. Mayam etam tarantite. Entonces, allí Krishna, en este capítulo, él da la fórmula, porque él va a explicar sus energías. Entonces, explica que su energía externa, de qué están compuestas, y su energía interna, de qué está compuesta también. Entonces, él da la fórmula para nosotros poder salir de esa ilusión, salir de Maya, y es refugiándonos en la potencia interna del Señor, que es su potencia dadora de placer. Entonces, el servicio devocional, el proceso para la conciencia de Krishna, está actuando bajo la jurisdicción de la energía interna del Señor. Porque esta energía interna Antaranga Shakti tiene 3 cualidades también. Y una de esas es la Dini Shakti. La Dini Shakti significa la potencia dadora de placer. Entonces el servicio devocional está actuando bajo la jurisdicción de la Ladini Shakti del Señor. Por eso es un proceso lleno de éxtasis, de placer trascendental. Esa es la cualidad del servicio. Pero a lo largo del Bhagavad Gita vamos a ir entendiendo esos diferentes conceptos. ¿Tiene sentido? ¿Queda clara la duda? Sí, perfecto, muchas gracias, Diego. Mucho más claro. Ok. Bueno, continuamos. ¿Alguien quisiera leer? Intentar pronunciar el sánscrito. Yo puedo intentar, A ver, pero de una. si quieres primero me marcas el ritmo, o sea, lo digo en ritmo, pues no sé en qué ritmo decirlo. Como tan, Bueno, si tan, tan, quieres yo lo tan. pronuncio y repites. Dale, perfecto. Avinashi tu tadvidhi Avinashi tu tadvidi, yena sarvanidam tatam yena sarvanidam tatam, vinashan avyayasya vinasham avyasya sya nakashchit kartun arhati. nakash kartum arhati. Ahora inténtalo solo. Ok.
Avinashi tutadvidi yena sarvan idam tatam vinasham avya vinasham avyasya nakasit kartum arhati. Bien, bien. ¿Sí? O sea, practicándolo es que uno logra memorizar la métrica. Bien. ¿Quieres leer? Bueno, traducción. Has de saber que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Eh, significado. Lo voy a leer de mi Bhagavad para leerlo mejor. Ajá. Pero dice lo mismo, ¿no? Si está en español, sí. Sí, claro, sí, es lo mismo. Listo, listo. Significado. Este verso explica más claramente la verdadera naturaleza del alma, la cual se halla difundida por todo el cuerpo. Cualquiera puede entender qué es lo que está difundido por todo el cuerpo, la conciencia. Todo el mundo está consciente de los dolores y los placeres del cuerpo, en parte o en su totalidad. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Los dolores y placeres de un cuerpo le son desconocidos a otro. Por consiguiente, cada cuerpo es la cobertura de un alma individual, y el signo de la presencia del alma se percibe en forma de la conciencia individual. A esa alma se la describe de un tamaño igual a la 10.000ª parte de la punta de un cabello. El Vetashvatara, Vetashvatara Shvetasvatara. Upanishad, En ok, ocasiones la V se lee como una U, en ese caso, Shvetasvatara. ok. Ok. Shvetashvatara Upanishad 5.9 lo confirma. Si quieres tú lees ese. Ahí no es necesario pronunciar la métrica como para que... Bueno, vale, lo sigo. Cuando la punta de un cabello se divide en 100 partes y cada una de dichas partes se divide luego en otras 100 partes, cada una de estas constituye la medida del alma espiritual. De igual manera, en el Bhagavatam se declara lo mismo. Existen infinidad de partículas de átomos espirituales, cuyo tamaño es el de una 10.000ª parte de la punta de un cabello. Por consiguiente, la partícula individual del alma espiritual es un átomo espiritual más pequeño que los átomos materiales, y dichos átomos son innumerables. Esta diminuta chispa espiritual constituye el principio básico del cuerpo material, y la influencia de semejante chispa espiritual se difunde por todo el cuerpo, tal como la influencia del principio activo de alguna medicina se difunde también a todo lo largo del cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por todo el cuerpo en forma de la conciencia, y esa es la prueba de la presencia del alma. Cualquier profano que pueda entender que sin conciencia el cuerpo material es un cuerpo muerto, y esa conciencia no puede ser revivida en el cuerpo por ningún medio material que a éste se le administre. Luego la conciencia no se debe a ninguna cantidad de combinaciones materiales, sino al alma espiritual. En el Mundaka Upanishad 3.1.9 se explica adicionalmente la medida del alma espiritual atómica. El alma es de un tamaño atómico y se la puede percibir por medio de la inteligencia perfecta. Esa alma atómica flota en las 5 clases de aire: prana, apana, viana, samana y udana. Se halla dentro del corazón y extiende su influencia por todo el cuerpo de las entidades vivientes encarnadas. Cuando el alma se purifica de la contaminación de las 5 clases de aire material, su influencia espiritual se manifiesta. El sistema de Hatha Yoga tiene por objetivo controlar las 5 clases de aire que rodean el alma pura, por medio de diferentes clases de posturas, no para obtener algún beneficio material, sino para liberar a la diminuta alma del enredo de la atmósfera material. Es así como en todas las escrituras védicas se admite la constitución del alma atómica, y ello también lo siente de hecho por la experiencia práctica cualquier hombre cuerdo. Solo un demente podría creer que esta alma atómica es Vishnu Tattva, Vishnu Tattva, ¿sí? Sí, Omnipresente. La influencia del alma atómica se puede extender a todo lo largo de un cuerpo en particular. Según el Mundaka Upanishad
Esta alma atómica está situada en el corazón de cada entidad viviente. Y como la medida del alma atómica está más allá de la capacidad de apreciación de los científicos materiales, algunos de ellos afirman neciamente que el alma no existe. El alma atómica individual se encuentra, sin duda, allí en el corazón, junto con la superalma, y por ello todas las energías del movimiento corporal emanan de esta parte del cuerpo. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno de los pulmones reciben su energía del alma. Cuando el alma abandona esa posición, cesa la actividad de la sangre de generar fusión. La ciencia médica acepta la importancia de los glóbulos rojos, pero no puede determinar que el alma es la fuente de la energía. La ciencia médica, sin embargo, admite que el corazón es el centro de todas las energías del cuerpo. Esas partículas atómicas del todo espiritual son como las moléculas de la luz del sol. En la luz del sol hay innumerables moléculas radiantes. Asimismo, las partes fragmentarias del Señor Supremo son chispas atómicas de los rayos del Señor Supremo, que reciben el nombre de Prabha o energía superior. Entonces, ya sea que se siga el conocimiento védico o la ciencia moderna, uno no puede negar la existencia del alma espiritual en el cuerpo, y la ciencia del alma la describe en el Bhagavad Gita de modo explícito la propia personalidad de Dios. Bien, entonces este verso habla específicamente o define o explica la segunda propuesta que plantea Krishna en el verso anterior, el segundo punto de Nabhavo Vidyate Satha. O sea, las, las, las cosas que son eternas existen verdaderamente. Entonces aquí estamos escuchando cómo Krishna explica la individualidad del cuerpo y el alma, ¿no? Y el verso dice, has de saber que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Entonces allí él establece el criterio de que el alma es eterna y para el alma el alma nunca perece, por decirlo así. Entonces a partir de esta breve explicación que él da, de la cual Prabhupada eh, elabora muy bien en su significado, Krishna no vuelve a como que a mencionar este punto porque es un punto básico, entender que el alma nunca muere, sino que en el siguiente verso él va a explicar el primer punto, la primera propuesta del verso anterior de Nasato Vidyate Babo. O sea, las cosas que materiales relacionadas con el cuerpo material son temporales, no son eternas. Entonces aquí en este significado eh, vemos cómo da una grandiosa explicación y elaboración acerca del alma atómica. Entonces, en primer lugar, nos da un, un dato exacto. O sea, si uno investiga en la ciencia, investigaciones científicas, nadie nos puede dar una medida exacta del alma. ¿Por qué? Porque no ha existido o no existe un instrumento científico que pueda percibirla, pero las escrituras reveladas nos dan ese dato. Entonces se explica que la punta, el alma es como la 10.000ª parte de un cabello, ese es el tamaño del alma. Entonces ahí el verso que cita Prabhupada del Shvetasvatara Upanishad explica que si se divide la punta de un cabello en 100 partes y cada una de esas partes se divide en otras 100, eso constituye la medida del alma. Entonces es una partícula muy pequeña, como lo dice Prabhupada, es más pequeña que el átomo material. O sea, si la ciencia a duras penas ha logrado desarrollar un poco de física cuántica y eso que les ha costado demasiado, ¿qué decir de entender las, eh, la física cuántica espiritual? No es posible mientras nuestros sentidos se encuentren imperfectos o contaminados. Pero todo este conocimiento se revela cuando uno tiene una fe firme, inquebrantable en Krishna y el maestro espiritual genuino, su representante. Todo esto se vuelve fácil de digerir. Entonces, Prabhupada prácticamente lo que hace en el significado es establecer el criterio de que el alma existe
Y la característica principal de que en el cuerpo existe un alma es la conciencia. La conciencia es el síntoma de que en ese cuerpo habita o se encuentra la presencia del alma. Entonces se explica que si yo me corto y siento dolor, eso es síntoma de que hay conciencia en ese cuerpo, porque el alma no siente dolor. El alma mm, es imperturbable, pero como se encuentra, como lo explica Prabhupada, el alma se encuentra atrapada dentro de este cuerpo material compuesto de cinco aires. Se dice que estos aires son como diferentes enjaulamientos que se generan en el cuerpo a nivel metafísico o esotérico. Entonces, por eso la finalidad del yoga, del pranayama, es poder dirigir estos aires internos de tal manera que no obstruyan al alma espiritual, para que al momento de abandonar el cuerpo pueda el alma se pueda dirigir hacia arriba. Entonces en nuestro cuerpo se encuentran siete centros de energía o chakras y se dice que cuando nuestra conciencia es materialista, tenemos una conciencia de disfrute, el alma espiritual o la energía espiritual se asienta en los chakras inferiores y está ahí atrapada. Entonces estos aires lo que hacen es que obstruyen al alma espiritual dentro en estos centros de energía inferiores. Pero la práctica del yoga, el control de la respiración, la ejecución de diferentes ejercicios de respiración, permite que estos aires como que se liberen, se purifiquen, de tal manera que el alma, la energía espiritual pueda ascender de esos chakras inferiores hacia los superiores y, y se alimente con el conocimiento trascendental. Entonces, cuando no hay obstrucción de aire en el cuerpo, al momento de abandonar el cuerpo, el alma trasciende la existencia material. Y eso es lo que Prabhupada trata de explicar. Entonces, retomando lo de la conciencia, eh, si yo me corto, si yo me golpeo, si siento dolor, no es porque al alma le duele, sino porque a través de la conciencia es que el alma envía la señal de que el cuerpo está sintiendo alguna dolencia, ¿sí? La conciencia es como el alerta del cuerpo, la señal de vida. Entonces, por eso, cuando alguien fallece, sí, no sé si lo han notado, pero las personas o las entidades vivientes vivas tienen cierto brillo en su cuerpo, ¿no? Cierto lustre, su mirada, en sus ojos tienen cierto brillo. Pero si nosotros vemos un cadáver, un cuerpo muerto, podemos notar que ese brillo ya no está en ese cuerpo. O sea, no hay brillo en los ojos, no hay lustre en aura del cuerpo. Y eso es porque al morir, el alma abandona el cuerpo. Entonces, si el alma abandona el cuerpo, ya no existe conciencia que pueda generar reacciones ante las diferentes perplejidades externas. O sea, si hay un cuerpo muerto y yo le quito un brazo, el cuerpo no se va a quejar. ¿Por qué? Porque ya no hay alma. Si no hay alma, no hay conciencia. Entonces, eso es lo que Prabhupada trata de explicar acá, como también como los científicos en algunas ocasiones afirman que el alma no existe, solo por el simple hecho de que no han podido llegar a, a- a verla a través de sus elementos, sus instrumentos científicos. Entonces, también Prabhupada explica que, por ejemplo, el simple hecho de que a través de nuestro cuerpo bombee sangre constantemente, esa energía nace del alma espiritual, es energía del alma. Es una vez el alma abandona el cuerpo queda inerte y no sirve para nada. Entonces, eso es lo que se explica en este verso. No sé si hay alguna pregunta o todo claro, claro. Continuamos para cubrir unos buenos versitos. Bien. Es que este capítulo es bien sustancioso. O sea, al comienzo era de los capítulos más complejos de entender para mí, todavía es complejo, pero es
Yo podría decir que es uno de los capítulos que más me gusta, porque, o sea, uno se ilumina bastante a través de este capítulo y como Prabhupada elabora en sus significados, es muy placentero. Bien, entonces, yo creo que es uno de este capítulo es el que más nos va a tomar, más tiempo de estudio nos va a tomar. El 18 es más fácil de leer porque es como un resumen de todo el contenido del Bhagavad Gita. Entonces ya van a haber muchas cosas que habremos estudiado, pero este es, prácticamente son cosas nuevas, datos nuevos, todo lo que recibimos acá. Entonces, texto 18. Antavanta y me deja nityasyokta sharirinaha anashino prameyasya tasmat yudhyasva bharata. El cuerpo material de la entidad viviente, eterna, indestructible e inconmensurable, tiene un final con toda certeza. Por lo tanto, pelea, oh descendiente de Bharata. Eh, sí, sí, estoy grabando. Significado. El cuerpo material es perecedero por naturaleza. Puede que perezca inmediatamente o puede que lo haga al cabo de 100 años. Es solo una cuestión de tiempo. Ninguna posibilidad de mantenerlo indefinidamente. Pero el alma espiritual es tan diminuta que ni siquiera puede ser vista por un enemigo, ni que hablar de ser matada. Como se mencionó en el verso anterior, es tan pequeña que nadie puede tener ni idea de cómo medir su tamaño. Así que, desde ambos puntos de vista, no hay ninguna causa de lamentación, porque la entidad viviente, tal como es, no se la puede matar. Ni tampoco es posible salvar el cuerpo por ningún periodo de tiempo, ni protegerlo permanentemente. La diminuta partícula del espíritu total adquiere este cuerpo material conforme a su trabajo, y en consecuencia se debe hacer uso de la observancia de los principios religiosos. En los Vedanta Sutras, a la entidad viviente se la califica de luz, porque ella es parte integral de de la luz suprema. Así como la luz del sol mantiene al universo entero, asimismo la luz del alma mantiene a este cuerpo material. En cuanto el alma espiritual sale del cuerpo, él mismo comienza a descomponerse. Por consiguiente, el alma espiritual es lo que mantiene a este cuerpo. El cuerpo en sí carece de importancia. A Arjuna se le aconsejó que peleara y que no sacrificara la causa de la religión por consideraciones materiales relativas al cuerpo. Entonces, este verso nos habla eh, de, del primer punto de Krishna en el texto número 17, Nasato Vidyate Bhavo. El cuerpo y las actividades, las cosas relacionadas al cuerpo no son reales, es algo temporal. Entonces, aquí este verso como que revierte el argumento de Arjuna en el sentido de que si él no pelea, salvará a los miembros de su familia del daño. Esa fue una de de los motivos por los que él consideraba no viable la pelea. O sea, si yo no peleo, nadie va a morir. Pero aquí se explica que el cuerpo de todos modos tiene que perecer. O sea, no existe un cuerpo material que que tenga una existencia eterna o genuina. El cuerpo perece sí o sí. Entonces el temor a la muerte de los demás significa ignorancia. ¿Por qué? Porque es el apego que tenemos por el cuerpo. Si en realidad vemos, entendemos el conocimiento genuino, comprendemos lo que Krishna está explicando. El alma nunca muere. Entonces, si se muere mi papá, si se muere mi mamá, si se muere lo que yo más quiero, pues yo entiendo que es el proceso natural de la existencia material. Pero lo que muere es el cuerpo. Quien habita ese cuerpo no muere. O sea, quien era mi papá no muere, murió el cuerpo de mi padre. Pero esa alma debe continuar su proceso evolutivo a nivel espiritual hasta que logre entrar en contacto con el servicio devocional. Entonces, el alma es la persona real dentro del cuerpo y esa alma es indestructible. Entonces, Prabhupada aquí escribe que desde ambos puntos de vista no hay motivo para que Arjuna se lamente, puesto que así como la entidad viviente no puede ser matada, tampoco el cuerpo material puede ser
permanentemente protegido o salvado por un periodo de tiempo indeterminado. Entonces, eh, básicamente, eh, debemos entender que el cuerpo no lo vamos a poder mantener el tiempo que nosotros querramos. En los Vedas se explica que cada entidad viviente nace con un número de respiraciones asignadas, ¿sí? O sea, en el momento en que uno nace ya está muriendo. No vamos a poder respirar más allá de esa cuota que ya tenemos. Entonces, por lo tanto, nacemos con, por decirlo así, con la fecha de fallecimiento ya establecida. Pero eh, la ilusión maya, el deseo de querer enseñorearnos de la materia, nos lleva a disfrutar de este mundo material de tal manera que no concebimos la posibilidad de que este cuerpo va a desaparecer. Y lo vemos como personas ya muy ancianas tratan de preservar su cuerpo. Por ejemplo, Amparo Grisales, una señora que tiene, yo no sé cuántos años tiene, pero ella se considera de 15 20 años todavía, no acepta que su cuerpo está envejeciendo. Está tan apegada al concepto corporal de la vida que no logra concebir la idea de que ese cuerpo en algún momento va a perder. Y así muchas personas se temen a la muerte en realidad. No conciben la idea de que su cuerpo tiene que desaparecer en un momento y desarrollan diferentes estrategias, planes demoníacos, macabros para poder preservar su cuerpo. Entonces, bien, eso es lo que nos dice este verso. Continuamos. Yenan beti hata, ye, ya enan beti hantaram, yaschainan maniate hatam, ubhau tau na bijanito, nayan hati na hanyate. Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata, como el que cree que ésta es matada, carecen de conocimiento, pues el ser ni mata ni es matado. Significado. Cuando a una entidad viviente encarnada la hieren armas mortales, ha de saberse que la entidad viviente que está dentro del cuerpo no es matada. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, tal como se hará obvio con los versos subsiguientes, que la entidad viviente tampoco es susceptible de ser matada, debido a su constitución espiritual. Lo que se mata o que se supone que se mata es únicamente el cuerpo. Esto, sin embargo, no alienta en absoluto a matar el cuerpo. El mandamiento védico dice, Ma hinshyat sarvabhutani, nunca agredas a ningún cuerpo. Y la comprensión de que la entidad viviente no se la mata, tampoco fomenta la matanza de animales. Matar el cuerpo de cualquiera sin la autoridad para hacerlo es abominable y es un hecho punible, tanto en la ley del Estado como en la ley del Señor. A Arjuna, no obstante, se le está haciendo matar por el principio religioso y no caprichosamente. Entonces, uno de nuestros acharyas, de nuestros maestros, comenta que el ser, el alma, eh, no es ni el sujeto que obra la matanza ni su objeto, o sea, no es ni el que mata ni el que es matado. Entonces, aquel que considera que el alma es quien mata, eh, como en el caso de Arjuna, que Arjuna está matando a Bhishma y a los demás, o que los va a matar, y aquel que piensa que el alma es matada, o sea, que Bhishma y los otros serán muertos por Arjuna, son ambos ignorantes. O sea, si yo considero que yo soy el que mató a una persona y que esa persona ha muerto, es ignorancia, porque en últimas, eh, quien actúa es la conciencia materialista, pero el alma es eh, eh, es inmutable ante estos diferentes cambios y actividades. Entonces, se dice que nadie puede verdaderamente matar ni ser matado. Entonces, Krishna está elaborando acerca de ese punto en este verso. Y es básicamente, o sea, si nosotros leyéramos solamente los versos de lo que Krishna dice, o sea, nos iluminamos. Pero, o sea, los significados de Prabhupada son tan sublimes que nos llevan a entender que el escenario, la batalla de Kurukshetra, o sea, la muerte de todos estos guerreros, no simplemente se trata de entender
que en el cuerpo humano habita una entidad viviente eterna, sino que también aún en el cuerpo de los animales. Entonces, por eso Prabhupada escribe que la comprensión de que a la entidad viviente no se la mata tampoco fomenta la matanza de animales. Debemos entender que dentro de esos diferentes cuerpos habita una entidad viviente, habita una partícula diminuta de la suprema personalidad de Dios. Entonces, si nosotros matamos ese cuerpo, ya sea animal o humano, sin la autoridad, es un acto abominable, demoníaco. Entonces, aquí en este caso, Krishna le está pidiendo a Arjuna que debe matar porque es su deber, se está llevando a cabo justicia, un principio religioso. No es porque Krishna tenga el capricho de matar a todos los otros, no, sino su propósito es establecer los principios religiosos para beneficio de todos los seres humanos. Bien, continuamos. Este verso que sigue es muy importante, es muy, bastante sustancioso. Nayayate mi... Así es, ¿ves? Nayayate mriyate vakadachin nayam bhutva bhavitavana bhuyaha ajo nitya shashvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Cualitativamente, la pequeña parte atómica y fragmentaria del Espíritu Supremo es uno con el Supremo. A diferencia del cuerpo, ella no sufre ningún cambio. A veces al alma se la llama lo fijo, uta está. El cuerpo está sujeto a 6 clases de transformaciones. Nace del vientre del cuerpo de la madre, permanece por algún tiempo, crece, produce algunos efectos, gradualmente se deteriora y finalmente desaparece en el olvido. El alma, sin embargo, no pasa por esos cambios. El alma no nace, pero como toma un cuerpo material, el cuerpo nace. El alma no nace allí, el alma no muere. Todo lo que nace también tiene que morir. Y como el alma no nace, por ende, no tiene pasado, presente ni futuro. El alma es eterna, perenne y primordial. Es decir, en la historia no figura ningún indicio de cuándo comenzó a existir. Por la impresión que el cuerpo nos produce, buscamos la historia del nacimiento del alma y otras cosas similares acerca de ella. El alma no envejece en ningún momento, como ocurre con el cuerpo. El supuesto anciano, por consiguiente, se siente con el mismo espíritu que tenía en su infancia o en su juventud. Los cambios del cuerpo no afectan al alma. El alma no se deteriora como un árbol, ni como nada material. El alma tampoco tiene subproductos. Los subproductos del cuerpo, es decir, los hijos, son también almas individuales diferentes. Y a causa del cuerpo aparecen como hijos de un hombre en particular. El cuerpo se desarrolla por la presencia del alma, pero el alma ni tiene vástagos ni cambia. En consecuencia, el alma está libre de los 6 cambios del cuerpo. El Katha Upanishad 1.2.18. En el Katha Upanishad 1.2.18 encontramos también un pasaje similar que dice: Nayayate mriyate va vipaschin, nayankutashin na vabuha kashchit, ajoniti shatoyam purano, na hanyate hanyamane sharire. El significado y la enseñanza de este verso son los mismos que los del verso análogo del Bhagavad Gita, pero aquí hay una palabra especial, vipashchit, que significa erudito o con conocimiento. El alma está colmada de conocimiento o colmada siempre de conciencia. Por lo tanto, la conciencia es el signo característico del alma. Incluso si uno no encuentra el alma en el corazón, que es donde está situada, aún así uno puede darse cuenta de la presencia del alma simplemente en virtud de la presencia de la conciencia. A veces no encontramos el sol en el cielo a causa de las nubes o por alguna otra razón, pero la luz del sol siempre está presente y eso nos convence de que es de día. En cuanto en el cielo hay algo de luz temprano por la mañana, sobreentendemos que el sol ha salido. Asimismo, como hay algo de conciencia en todos los cuerpos, ya sean del hombre o de los animales, podemos con ello reconocer la presencia del alma. Esta conciencia del alma es, sin embargo,
diferente de la conciencia del Supremo, porque la conciencia suprema es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. La conciencia del alma individual es propensa a olvidar. Cuando olvida su verdadera naturaleza, obtiene educación e iluminación de las lecciones superiores que imparte Krishna. Pero Krishna no es como el alma que olvida. Si así fuera, las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita serían inútiles. Hay dos clases de almas a saber, la diminuta alma partícula Anu Atma y la superalma Vibhu Atma. Eso también se confirma en el Katha Upanishad de la 1.2.20 de la siguiente manera. Anor Anyan Mahato Mahiyam Atma Asya Yantornihito Guhayam Tan Akratu Pashyati Vitashoko Dhatu Prasadam Mahimanan Atmanaha. Tanto la superalma, Paramatma, como el alma atómica, Jivatma, están situadas en el mismo árbol del cuerpo, dentro del mismo corazón del ser viviente. Y solo aquel que se ha liberado de todos los deseos y lamentaciones materiales puede, por la gracia del Supremo, entender las glorias del alma. Krishna también es la fuente de la superalma, tal como se revelará en los siguientes capítulos. Y Arjuna es el alma atómica olvidada de su verdadera naturaleza. Por consiguiente, necesita que lo ilumine Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual. Entonces, aquí Krishna lo que está haciendo es delinear claramente la eternidad del alma. Nayayate mriyate significa que el alma no nace y nunca muere. Yayate viene de Yanma, que significa nacimiento, y Mriyate viene de Mrityu, que significa muerte. Entonces, Nayayate Mriyate significa el alma no nace y nunca muere. ¿Por qué? Porque el alma es Aya, innaciente, en el pasado, presente y futuro, y por lo tanto es Sashwata, inmortal. Entonces, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento, tampoco existe la muerte. Entonces, a través de este argumento o de esta declaración, una vez más, Krishna derrota el temor de Arjuna de matar a su guru, a su maestro espiritual. Entonces, de esta forma, Krishna continúa o continuará desbaratando los diferentes argumentos de Arjuna en contra de pelear. Entonces, aquí algo que quiero resaltar es estos dos términos que nos ofrece Prabhupada en el significado. Uno es Anu Atma. Anu significa atómica, eh, que es atómica. Entonces está la característica de la entidad viviente. Es un alma espiritual atómica. Y Vibhu significa, o sea, grande. Una es pequeña, la otra es grande, muy grande. Entonces este Vibhu Atma es la superalma, Krishna, en su aspecto localizado como superalma. Entonces, este verso del Katha Upanishad es un verso muy famoso en donde se explica que dentro del mismo cuerpo habita la Jivatma o Anuatma, el alma atómica, y Paramatma, la superalma. Como lo decíamos en el verso anterior, Krishna, Prabhupada en el significado establecía que en el corazón se encuentra tanto la entidad viviente, el alma espiritual, como la superalma. Entonces, esta analogía nos explica que la analogía se da, es que, bueno, esta no explica precisamente la analogía, pero eso, o no, sí. Tanto Paramatma como Superalma están situadas en el mismo árbol del cuerpo, es decir, dentro del mismo corazón del ser viviente. Entonces, se explica que el ejemplo del árbol quiere decir que tanto la superalma como el alma atómica son como dos pájaros que habitan en el mismo árbol. Entonces, un pájaro, el alma atómica, está comiendo de los frutos del árbol, está disfrutando comer sus frutos. Y el otro pájaro simplemente observa. Esa es la posición de la superalma. Krishna a través de la superalma es Upadrashta Hanumantacha. Upadrashta Hanumantacha. Upadrashta y Hanumanta. Significa que Krishna es Upadrashta. Él es el supervisor. ¿Quién está
observando los movimientos de la entidad viviente. Eh, Hanumanta significa que él es quien sanciona las actividades de la mente. Entonces, esta analogía nos lleva a entender que aunque Krishna nos está acompañando constantemente a través de toda nuestra experiencia humana, él no se entromete en lo que nosotros queramos hacer. Como en el ejemplo de los pájaros. Uno está comiendo de los frutos del árbol, está disfrutando aparentemente, somos nosotros tratando de disfrutar o de complacer los sentidos de este cuerpo material, explotando los diferentes recursos de la materia y la Paramatma, Krishna, simplemente observa cómo nosotros actuamos y sanciona nuestros deseos. Entonces, conforme a ese deseo, estamos formando, creando nuestro siguiente cuerpo. Entonces, es muy importante entender ese punto, eh, porque muchas veces nos vamos a encontrar ateos o personas que afirman que si Dios existe, porque permite que sucedan tantas cosas malas. O sea, que existan las cosas aparentemente malas en la existencia humana, se debe al deseo de la entidad viviente, el deseo egoísta de considerarse el Señor Supremo. Pero si nosotros volteamos la cara hacia y entendemos que somos sus sirvientes, todas esas calamidades desaparecen, porque comprendemos que este cuerpo humano no está diseñado para nada más allá de esforzarse por la autorrealización. Pero cuando yo no entiendo eso, me ocupo en el disfrute, eh, abuso de manera indiscriminada, exagerada del sexo ilícito, eh, como vorazmente todo lo que tenga patas y camine, me lo como, consumo cualquier tipo de sustancia que no solamente deteriora mi cuerpo, sino degrada mi estado de conciencia. Cuando yo considero que eso es vida, pues las calamidades, las perplejidades de la vida nunca van a dejar de manifestarse. Entonces, Krishna, en últimas, no se entromete en los movimientos de la entidad viviente. Él siempre está esperando que ese pájaro deje de comer del fruto del árbol y mire hacia él, para él poder iluminarlo, instruirlo en cuanto a cuál es el verdadero objetivo de la forma de vida humana. Entonces, debido a que el alma atómica tiene la tendencia a olvidar, necesita esa iluminación, como lo dice Prabhupada, y esa iluminación llega a través de Krishna y su representante genuino, el maestro espiritual. Porque sí, tenemos el Bhagavad Gita, pero si leemos el Bhagavad Gita eh, de manera independiente, bajo nuestro entendimiento, nuestra interpretación, quizás vamos a sacar conclusiones que no son. Pero si estudiamos el Bhagavad Gita con la compañía de un devoto avanzado, de un maestro espiritual genuino, perteneciente a la cadena de sucesión discipular que inicia desde Krishna, vamos a adquirir eh, o nos vamos a iluminar con el conocimiento adecuado. No van a haber malas interpretaciones. Entonces, bien, creo que vamos a dejar hasta aquí para no extendernos mucho. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Diego. Muchísimas gracias por esta clase de hoy. No, ustedes por hacer parte. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Comentario? Nada. Hare Krishna, yo tenía una pregunta o un comentario. Ese segundo Sí, capítulo también es como, o sea, tiene que ver con el ego de la entidad viviente. O sea, hay un ego falso y hay un ego verdadero, ¿no? Que se habla sí, en el 11 capítulo, en el capítulo 11. sí, sí, claro. O sea, el ego falso es lo que nos lleva a identificar el cuerpo con el ser. Y el ego verdadero es lo que nos lleva a entender que el verdadero ser es el alma eterna. Entonces, no se ha hablado específicamente de ello, pero sí, es una perspectiva del conocimiento acerca del alma. O sea, en últimas, el ego falso es
Es lo que nos lleva a identificarnos con el, con el concepto corporal de la vida. Entonces, el ego es lo que está confundiendo a Arjuna, el ego falso. Ego no solamente significa como sentirse grande más que los otros, estar inflado, es una característica, pero ego falso significa exactamente identificarse con el cuerpo material, el cuerpo perecedero. Entonces, debido a la influencia del ego falso, Arjuna está considerando que el cuerpo de sus familiares es el verdadero ser. Pero recordemos que Arjuna es un devoto puro y si está cayendo en esta condición de ignorancia es porque es el deseo de Krishna. Entonces, a través de su potencia interna, él induce a Arjuna en este estado de ignorancia. Por eso es que él lleva a identificar a sus familiares con el alma, ¿sí? Pero sí, básicamente se puede ver así también. Bueno, gracias, Diego. Hare Krishna. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos por la asociación, la compañía. Que tengan una excelente noche, que descansen. Hare Krishna, cualquier duda me escriben ahí al interno. Hare Krishna, Listo. Diego. Gracias. Buenas noches. Hare Krishna, Hernán. Gracias, Diego Haribol, Hare Krishna. Gracias por la clase de hoy. Muchísimas gracias, Haribol.